Habla Señor, que tu siervo escucha. Este es el título del devocional para el día de hoy, y esta es la mejor manera de empezar un nuevo día dándole gracias al Señor, dándole gracias por sus favores y por sus misericordias, dándole gracias porque pues al fin amaneció y el Señor nos tiene de pie una vez más, porque dice Lamentación, el libro de Lamentaciones, que nuevas son sus misericordias de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y el día de hoy le voy a invitar para que vayamos a la palabra de Dios, ahí en la primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, primera de Samuel, capítulo 3, iniciando desde el verso 8 y terminando con el verso 9. Vamos a ver cómo podemos iniciar este día. Una manera en la cual podemos iniciar este día es estar dispuestos a oír la voz de Dios, estar dispuestos a escuchar su palabra, estar dispuestos a permitir que Él tome el control y la dirección de nuestra vida, y que Él tome el control de las decisiones y de las cosas que estaremos haciendo, si nosotros queremos llegar a un día, a un final de este día pues feliz y agradable, porque en algunas ocasiones nos ha tocado que hemos tomado decisiones equivocadas sin considerar la voluntad de Dios, sin ponernos en oración y sin leer la palabra de Dios y sin hacer una oración acercándonos al Señor y decirle: bueno, Señor, estoy a punto de tomar una decisión, quiero hacer esto, quiero ir para allá, quiero hacer lo otro, pero lo estamos haciendo en muchas de estas ocasiones por nuestra cuenta, por nuestra manera, no guiados por el Espíritu Santo. Recuerde que usted y yo tenemos pues dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La naturaleza carnal se manifiesta cuando no tomamos en cuenta las decisiones de Dios. No tenemos un oído audible para captar la voluntad de Dios y la voz del Espíritu Santo, mas cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de oír la voz de Dios, de ir a la palabra de Dios y ser enseñados. Entonces es importante que nos alineemos con la voluntad de Dios, viviendo en el Espíritu. Aquí la palabra del Señor nos dice, y Dios, el Señor pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor Todopoderoso le estaba llamando a Samuel. Verso 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y nuevamente le habló a Samuel. Esta es el devocional del día de hoy y la reflexión. Es importante que nos demos cuenta, cada uno de nosotros, que la mayor parte, y si no todas las equivocaciones y todos los errores que hemos cometido, y ahora el día de hoy quizás estamos sufriendo y estamos arrastrando las consecuencias de una mala decisión por no haber escuchado la voz de Dios, por no haberle tomado en cuenta de la manera en que Él, en ese momento, Él tenía un plan para nosotros, pero quizás nosotros tomamos otro rumbo diferente, otro camino diferente a lo que Dios quería para nosotros. Vamos a evitar muchos dolores de cabeza y muchísimos problemas cuando aprendamos a ser guiados y dirigidos por el Señor y por medio de su palabra. Yo creo, mis queridos hermanos y amigos y toda la gente que está escuchando este devocional, yo creo que la condición en ese tiempo, cuando Dios llama y le habla a Samuel, siendo él realmente un joven, yo creo que es la misma situación actual. ¿Por qué es la misma situación? Porque en ese tiempo no había interés por las cosas espirituales. Los corazones de la mayoría de las personas no estaban inclinados hacia Dios.
ni a la obediencia a su palabra. Entonces, en ese tiempo había una escasez, había una apostasía manifestada muy grande, muy fuerte, y toda esta apostasía lógicamente había llevado a la nación de Israel a cometer pecados. Ese pecado los estaba apartando de Dios y llevándolos a la miseria y llevándolos a la ruina, cuando no es la voluntad de Dios. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque las personas, la gente, ya no les interesaban las cosas espirituales. Ellos estaban acostumbrados solamente a los placeres de la vida, a los placeres del mundo, al pecado y al libertinaje. Entonces ellos prácticamente se habían olvidado de Dios. Y es que es realmente muy importante y muy significativo para nosotros las palabras que Samuel está diciéndole a Dios. Le está diciendo: habla, Señor, que tu siervo oye. Y si esta fuera el sentir, la inclinación, no solamente de nosotros, sino del mundo entero, se imagina de sus familiares, de sus vecinos, de la comunidad y de la ciudad. Realmente nuestra situación y la condición que estamos ahora viviendo sería completamente diferente. Sería realmente palpable, en donde Dios está interviniendo, pero Dios está interviniendo ahora, haciendo un llamado al arrepentimiento, hablándonos a cada persona, hablándoles a cada ser humano sobre la faz de la tierra. Pero la humanidad casi al 100% no tiene esa capacidad o no tiene ese oído agudo para aprender a oír la voz de Dios. No han aprendido a escuchar a Dios y por lo tanto no conocen la voluntad del Señor. Él decía también, quizás en ese tiempo no había mucha palabra, o no había mucha voluntad o decisión para escuchar la voz de Dios. Y es que esta es la razón por la cual la iglesia cristiana, durante los servicios nosotros vemos muchísimos de los lugares vacíos, las bancas están vacías. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con los trabajos, con los afanes, con las carreras, con los compromisos. Hay que ver a fulano, hay que escuchar a sutano, etc. Pero normalmente no existe esa voluntad o esa decisión de oír la voz de Dios. Y aquí, como yo les estaba diciendo, ¿cuál era el panorama que describía la nación de Israel durante todo este tiempo? En el capítulo 3, en el verso 1, yendo un poquito en el contexto de lo que estamos hablando en esta ocasión, que en el capítulo 3, en el verso 1 nos dice, y el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Cómo podríamos nosotros describir esta generación en la cual estamos viviendo? Es exactamente un reflejo de la generación en la cual Dios le habla al profeta Samuel, levanta a Samuel, y es exactamente un reflejo la condición y la situación espiritual, moral, de casi la mayoría de personas. Realmente hay muy pocos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que tienen esta inclinación hacia las cosas espirituales y la voluntad de oír a Dios y honrarle y servirle. En ese tiempo dice que escaseaba la palabra de Dios. Ahora es la misma situación. Y usted y yo y todas las personas, a través de un teléfono celular, a través del internet, la gente puede y tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, de escuchar una buena palabra que le ayude y que le aliente. Pero si usted ve la inclinación del corazón, normalmente no hay esa necesidad de escuchar a Dios. Entonces la palabra de Dios escaseaba, como lo es ahora. Y dice que no había visión con frecuencia. El mundo entero de ese entonces se había apartado de Dios. No había y no existía
esa hambre y esa sed por oír a Dios. Ellos en ese tiempo sufrieron las consecuencias del abandono de la palabra de Dios y del abandono del Dios de la palabra, y ellos estaban sufriendo en demasía porque ellos olvidaron a Dios y olvidaron hacer su voluntad. Así es que, bueno, le invito para que todos nosotros cada día iniciemos estos días adentrándonos en la palabra de Dios y escuchando su voz, porque le aseguro que Él quiere guiar y dirigir nuestras vidas para nuestra bendición y nuestro bienestar. Habla, Señor, que tu siervo oye. Dios le bendiga y que el Señor le guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad de bendición. En Dios confiamos.